Carl Jung hizo una observación aterradora, que la mayoría prefiere ignorar. Dijo que solo el 3% de la humanidad logrará un verdadero despertar. 3%. Esto significa que el 97% estamos condenados a vivir una vida completamente inconsciente, y mirando el mundo hoy, tenemos que admitir una verdad incómoda. Jung tenía absoluta razón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas navegan la vida con una claridad asombrosa, mientras otras tropiezan en la oscuridad, repitiendo los mismos patrones destructivos eternamente? ¿Por qué algunos individuos pueden ver a través de las ilusiones sociales, mientras la mayoría sigue creyendo en mentiras obvias? Jung descubrió la respuesta, y es mucho más perturbadora de lo que imaginas. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientes que hay algo diferente en ti, una inquietud, una sensación de que la vida que todos consideran normal no tiene sentido para ti. Miras a tu alrededor y piensas que la gente vive como zombies. Bueno, esa sensación no es paranoia, es reconocimiento. Estás reconociendo una verdad que Jung pasó décadas estudiando. Pero aquí está lo que te impactará. Jung no creía que esa inquietud fuera suficiente. Sentir que algo está mal no garantiza que despertarás. De hecho, la mayoría que siente esa inquietud termina aún más adormecida. Se convencen de que son diferentes, sin hacer el trabajo real. Y eso es exactamente lo que Jung previó. Déjame compartir algo contigo. Suscríbete al canal ahora y en los comentarios cuéntame cuál fue la última vez que cuestionaste una creencia absoluta sobre ti mismo. Porque esa es una de las marcas de quien tiene potencial para formar parte del 3%. Vamos a crear una comunidad de personas dispuestas a mirar sus propias sombras. Ese es el objetivo real de este canal. Antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. Este no es otro vídeo motivacional sobre despertar espiritual. No te diré que basta con querer mucho y meditar todos los días para iluminarte. Jung era un científico. Observó a miles de pacientes durante décadas. Y lo que descubrió va contra todo lo que oyes sobre crecimiento personal. Jung se dio cuenta de que la mayoría tiene un miedo profundo, casi animal, a conocerse a sí mismos verdaderamente. No es que no quieran crecer, es que el proceso real de individuación, como Jung lo llamaba, es tan doloroso que el inconsciente crea mecanismos sofisticados para evitarlo. La persona incluso cree que está evolucionando, pero en realidad se está hundiendo más en la inconsciencia. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has tenido percepciones profundas sobre tus patrones destructivos? Y aún así, has seguido repitiendo exactamente los mismos comportamientos. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar algo fundamental y simplemente has olvidado esa promesa una semana después? Esto no es falta de voluntad. Es lo que Jung llamaba resistencia del inconsciente. Aquí hay una verdad que te incomodará. La mayoría de las personas que se consideran despiertas, en realidad son las más adormecidas de todas. Han creado una persona espiritual, una máscara sofisticada que las protege de cualquier autoconocimiento real. Hablan de chakras, vibración, manifestación, pero nunca han mirado de frente a su propia sombra. Jung sabía que estas personas eran casos perdidos, pero espera. Si te sientes incómodo ahora, si algo dentro de ti está protestando contra lo que estoy diciendo, eso puede ser una señal positiva. Jung notó que solo las personas capaces de tolerar un malestar psicológico extremo tenían posibilidades de despertar verdaderamente. Los demás siempre encontraban una forma de distraerse o consolarse antes de llegar al núcleo de la cuestión.
Déjame contarte sobre un patrón que Jung observó repetidamente. Lo llamaba inflación psíquica. Una persona tiene una experiencia trascendental, un momento de claridad, e inmediatamente se convence de que ya despertó. Deja de hacer el trabajo interno, deja de cuestionarse a sí misma, construye una identidad en torno a esa experiencia única. Jung veía esto constantemente. Personas que tuvieron un vislumbre de lo que era posible y luego pasaron el resto de su vida viviendo de esa memoria. Lo que más me impresiona de la obra de Jung es lo brutalmente honesto que era sobre la naturaleza humana. No tenía ilusiones románticas sobre nuestro potencial. Veía claramente que la mayoría de nosotros preferimos la prisión confortable de la inconsciencia al trabajo arduo de convertirse en un individuo real. Y no es un juicio, es observación científica pura. En su libro Memorias, Sueños y Reflexiones, Jung escribió algo que me pone la piel de gallina cada vez que lo leo. Dijo que la tragedia del hombre moderno no es que sufra, sino que no sabe por qué sufre. La mayoría vive en un estado de angustia crónica, sin entender que esa angustia es precisamente el llamado al despertar. Tratan los síntomas, en lugar de abrazar la causa. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Jung también identificó exactamente qué características separan al 3% del 97%. Y si estás viendo este video hasta aquí, probablemente ya posees algunas de estas características. La cuestión es si las desarrollarás o las dejarás atrofiar como la mayoría. La primera característica es algo que Jung llamaba función trascendente. Es la capacidad de mantener tensiones psicológicas sin resolverlas prematuramente. La mayoría de las personas, cuando sienten un conflicto interno, hacen cualquier cosa para acabar con el malestar rápidamente. Eligen un lado, crean una explicación racional o simplemente ignoran el conflicto. El 3% logra vivir con paradojas internas, hasta que una tercera posibilidad, más elevada, emerge naturalmente. Imagina que estás dividido entre dos decisiones importantes en tu vida. La persona común fuerza una elección rápida para acabar con la ansiedad. La persona con potencial para despertar aprende a bailar con esa tensión, sabiendo que contiene información valiosa sobre quién eres realmente. Entiende que la respuesta verdadera solo llega cuando dejas de forzarla. Jung percibió algo fascinante analizando a personas que podían hacer esto. No eran necesariamente más inteligentes o más disciplinadas que las otras. Habían desarrollado una tolerancia anormal al misterio. Podían vivir sin saber quiénes eran realmente. Podían aceptar que tal vez nunca se entenderían completamente a sí mismas. Y paradójicamente, esa aceptación del no saber es lo que abría espacio para el conocimiento real. La mayoría de las personas construyen una identidad fija y luego pasan toda su vida defendiendo esa construcción mental. Yo soy esto, yo no soy aquello, yo creo en esto, yo rechazo aquello. Jung observó que ese 3% mantenía una relación completamente diferente con su identidad. Ellos sabían que eran mucho más vastos y misteriosos que cualquier concepto que pudieran tener sobre sí mismos. Pero quizás la característica más rara que Jung identificó fue algo que él llamó amor fati, amor al destino. Las personas que lograban un despertar genuino desarrollaban una extraña capacidad de amar incluso los aspectos más sombríos y dolorosos de sus experiencias. No era masoquismo, era una comprensión profunda de que todo, absolutamente todo, estaba sirviendo al proceso de individuación. Se imagina agradecer por sus peores experiencias, no aceptándolas resignadamente, sino sintiendo una gratitud genuina por ellas.
Jung percibió que solo las personas capaces de esa alquimia emocional podían transformar el plomo en oro, metafóricamente hablando. Ellas podían extraer sabiduría y fuerza de experiencias que destruirían a personas normales. Aquí es donde la mayoría de las personas falla, miserablemente. Quieren despertar, pero solo en las partes bonitas. Quieren iluminación, pero sin pasar por el infierno personal. Quieren sabiduría, pero sin enfrentarse a su propia ignorancia brutal. Jung sabía que eso era imposible. El proceso de individuación siempre pasa por lo que él llamó el encuentro con la sombra. Y miren lo interesante. Jung notó que las personas más resistentes a reconocer su sombra eran exactamente aquellas que se consideraban más evolucionadas espiritualmente. Ellas creaban una imagen tan pura de sí mismas que cualquier aspecto sombrío tenía que ser proyectado en el mundo exterior. Siempre eran los demás, los que eran ignorantes, egoístas, inconscientes, nunca ellas mismas. Esto me lleva a uno de los descubrimientos más perturbadores de Jung. Él percibió que muchas personas que buscaban el despertar, en realidad, estaban huyendo de sí mismas de una forma muy sofisticada. Se interesaban por la espiritualidad, la psicología, la filosofía, no para conocerse mejor, sino para evitar el encuentro directo con quienes realmente eran. Era una fuga intelectual de la realidad emocional. Jung tenía una frase que me impacta profundamente. Él decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La mayoría de las personas invierte completamente este proceso. Se la pasan imaginando cómo sería ser iluminados mientras se rehúsan sistemáticamente a mirar sus propias tinieblas. En El hombre y sus símbolos, Jung explicó que la sombra contiene no solo nuestros aspectos negativos reprimidos, sino también nuestro potencial no desarrollado. Las cualidades que más negamos en nosotros mismos frecuentemente son exactamente aquellas que necesitamos integrar para volvernos completos. El cobarde necesita encontrar su coraje. El controlador necesita abrazar su vulnerabilidad. El intelectual necesita reconectar con sus emociones. Pero les contaré un secreto que Jung descubrió analizando a los pocos que lograron hacer esa jornada completamente. Desarrollaron algo que trascendía cualquier característica individual. Jung llamaba a esto personalidad mana. No era carisma superficial o encanto social. Era una presencia magnética que venía del hecho de haber integrado aspectos de sí mismos que la mayoría de las personas ni siquiera pueden ver. Era como si tuvieran acceso a una fuente de energía psíquica que los demás desperdiciaban en conflictos internos. Jung percibió que cuando una persona realmente enfrenta su sombra y no huye de ella, algo extraordinario sucede. Desarrolla una comprensión tan profunda de la naturaleza humana que puede ver a través de las máscaras que todos usamos. Reconoce los patrones inconscientes de otras personas porque ya ha pasado por ellos internamente. Es como si tuviera un mapa detallado del territorio psicológico humano. Pero aquí está la paradoja más cruel que Jung identificó. Mientras más una persona despierta verdaderamente, más se distancia de la humanidad común. El 97% comienza a aparecer niños jugando a las casitas mientras la casa se está incendiando. La persona despierta ve los patrones autodestructivos, las ilusiones colectivas, las neurosis sociales con una claridad dolorosa. Jung llamaba a esto la maldición del conocimiento. Ya no puedes participar en conversaciones superficiales.
No puedes interesarte en las preocupaciones triviales que dominan la vida de la mayoría. No puedes fingir que crees en las narrativas colectivas que mantienen a la sociedad funcionando. Es un tipo de exilio psicológico que pocos pueden soportar. Y aquí hay algo que los sorprenderá. Jung notó que muchas personas, cuando comienzan a despertar de verdad, se apavoran con esa soledad y deliberadamente se sabotean para volver al estado inconsciente. Prefieren la prisión familiar de la ignorancia al aislamiento de la conciencia. Es un mecanismo de autopreservación psicológica que opera completamente fuera de la conciencia. Piensen en su propia experiencia. ¿Les ha pasado que han tenido un insight profundo sobre la vida y de repente se han sentido completamente desubicados en su entorno social? Como si fueran un extraterrestre observando rituales humanos incomprensibles. Jung sabía que ese sentimiento de desubicación era inevitable en el proceso de individuación. Y que la mayoría de las personas, cuando sienten eso, inmediatamente buscan formas de reconectarse con la inconsciencia colectiva. Pero también descubrió algo que pocos entienden. Las personas que logran soportar este desfase eventualmente encuentran a otras personas que han pasado por el mismo proceso. Jung llamaba a esto reconocimiento mutuo. Es como si hubiera un lenguaje secreto entre individuos que realmente han despertado. Se reconocen instantáneamente, incluso sin intercambiar una palabra. El problema es que estas personas son estadísticamente raras. Jung estimaba que podrías pasar años sin encontrar a alguien que haya hecho el trabajo real de individuación. La mayoría de las personas que encuentras, incluso en los círculos espirituales más sofisticados, todavía están jugando en la superficie de la conciencia. Hablan el lenguaje del despertar, pero no viven su realidad. Jung tenía una teoría fascinante sobre por qué solo el 3% logra despertar completamente. Creía que era una cuestión de economía psíquica de la especie. Si todos despertáramos simultáneamente, la civilización, como la conocemos, entraría en colapso. Las estructuras sociales, los sistemas económicos, las jerarquías políticas, todo eso depende de una mayoría inconsciente para funcionar. Es como si la naturaleza hubiera programado a la humanidad para mantener solo un pequeño porcentaje lo suficientemente despierto como para guiar a la especie. Mientras que la mayoría permanece en un estado de sonambulismo funcional, Jung veía esto no como un fallo, sino como una necesidad evolutiva. El 3% sirve como una especie de sistema nervioso de la humanidad. Pero entonces, surge la pregunta que te consume por dentro. ¿Cómo sabes si tienes el potencial para formar parte del 3%? Carl Jung identificó algunas señales inequívocas que aparecen mucho antes de que suceda cualquier despertar real. La primera es lo que él llamaba el llamado interior. No es una voz mística o una revelación dramática, es una inquietud constante, una sensación de que tu vida actual, por más cómoda que sea, es solo una caricatura de lo que podrías ser. La mayoría de las personas sienten esta inquietud en algún momento, pero la interpretan completamente mal. Creen que cambiando de trabajo, de pareja, de ciudad, encontrarán la paz. Jung sabía que esos cambios externos nunca resuelven la inquietud real. Solo la enmascaran temporalmente, como una anestesia, cuyo efecto se desvanece. Las personas con potencial para despertar eventualmente perciben que la inquietud proviene de dentro, que hay algo en su propia psique clamando por atención, algo que ha sido reprimido, negado, proyectado en los demás, y desarrollan la valentía suficiente para volver la mirada hacia su interior, incluso sabiendo que encontrarán cosas que preferirían no ver. Jung tenía una expresión que me estremece.
Decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. La mayoría de las personas desarrollan síntomas neuróticos, ansiedades, depresiones, compulsiones, para evitar el sufrimiento que provendría del enfrentamiento directo con su propia realidad psicológica. Es como si prefirieran sufrir de forma indirecta y confusa a sufrir de forma directa y transformadora. El 3% hace la elección opuesta. Eligen el sufrimiento legítimo, prefieren el dolor limpio del autoconocimiento al tormento nebuloso de la neurosis. Y paradójicamente, cuando haces esa elección, el sufrimiento se transforma en algo completamente diferente. Se vuelve significativo. Se vuelve alquímico. Se convierte en una herramienta de transformación consciente. Pero Jung hizo una observación que pocos quieren escuchar. Dijo que incluso entre aquellos que comienzan el proceso de individuación genuinamente, la mayoría abandona a mitad de camino, no porque sea demasiado difícil, sino porque se vuelve demasiado fácil engañarse. La persona tiene algunos insights, resuelve algunos patrones superficiales y se convence de que ya ha llegado al final del viaje. Jung llamaba a esto una parada prematura. La persona deja de excavar cuando encuentra los primeros tesoros, sin darse cuenta de que las joyas más preciosas están en las capas más profundas. Y lo peor es que estas personas con frecuencia se convierten en profesoras o guías espirituales, transmitiendo un conocimiento incompleto como si fuera la verdad absoluta. Una verdad absoluta. Eso es terrible.